mucha alegría saludamos nuevamente a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los auditores. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título Pero anímense, yo he vencido al mundo. Autor Miguel Ma. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20. Los invitamos a orar este versículo en el Espíritu. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Señor Jesús, de cierto os digo, amén. Sí, de verdad os digo, que ustedes lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero gracias, Señor, por esta promesa, que aunque estemos tristes, esa tristeza cambiará. Le alabamos y le bendecimos, porque en usted todo cambia. Hoy estamos aquí junto a los hermanos y hermanas para orar que esta promesa sea una realidad. Después de estar tristes, después de llorar, queremos, Señor, que todo eso se convierta en gozo. Que todo lo que vivimos, todas nuestras angustias y tribulaciones se conviertan en alegría. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por estas promesas maravillosas que usted nos dejó para alentarnos en el fin de los tiempos. Le alabamos y le bendecimos. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Hoy presentamos Debemos confiar en la promesa del Señor. Ayer veíamos en el capítulo 16, verso 17 del Evangelio de Juan, que los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto que nos dice el Señor? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Y en el verso 18 decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que quiere decir. Queridos hermanos, los discípulos estaban allí preguntándose. Esto es muy interesante, porque esto fue escrito por Juan, por el apóstol Juan, en una edad muy avanzada, casi al final de sus días. Y él registró aquí con respecto a la duda de todos los discípulos, porque ellos no estaban entendiendo nada. ¿Cómo es esto? Un poco él va para el Padre, otro poco la gente no lo va a ver, pero después la gente lo va a ver de nuevo. No estamos entendiendo nada, dijeron los discípulos. Eso ocurre porque, queridos hermanos, ayer tocamos este punto, es por nuestros conceptos naturales. Ellos nos impiden comprender lo que el Señor desea hablar con cada uno de nosotros. Amados hermanos y amadas hermanas, yo quiero decirles una cosa. Nosotros recibimos muchas palabras de Dios, ¿no es verdad? Pero la pregunta es, ¿ustedes entienden? ¿Ustedes están comprendiendo lo que Dios está hablando o no? La cuestión es, si nosotros escuchamos solo lo que nosotros queremos oír o estamos comprendiendo de verdad las palabras que el Señor nos está hablando aún hoy.
Porque yo digo esto, porque muchas veces nuestro deseo es tan grande por alguna cosa que cuando el Señor habla, las personas toman esa palabra y le dan una pequeña distorsión para demostrar que lo que están pensando es lo correcto. Ahora, ¿por qué pasa esto, queridos hermanos? Es porque la persona quiere que su pensamiento gane a toda costa. Muchas veces el Señor exige alguna cosa de nosotros y de ahí pensamos que no podemos ser tan radicales, sino que pensamos que tenemos que ser equilibrados. Pero en el fondo estamos dando una disculpa, una excusa, porque no queremos aceptar lo que el Señor nos está hablando o nos está advirtiendo. Miren un ejemplo. Si nosotros tenemos un problema con algún hermano, ¿qué es lo que dirá el Señor? Pues el Señor dirá, ve a pedirle perdón. Pero tú dirás, el error es de él. ¿Por qué tengo que ir yo? Es él el que me tiene que pedir perdón a mí. Y es así como comenzamos a discutir. Sí, a discutir con el propio Señor, con la propia palabra del Señor. Inclusive buscamos hasta versículos de la Biblia para demostrar que nosotros estamos en lo correcto. En estos pasajes de la Biblia que estamos viendo se nos muestra la dificultad que tenían los discípulos de entender lo que el Señor les hablaba, lo que el Señor les estaba diciendo. Y era porque tenían sus propios conceptos. Esta es una lección que todos debemos aprender. Ahora veamos lo que dice el verso 19 de Juan capítulo 16. Jesús percibió que querían preguntarle y les dijo, «¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis?» Queridos hermanos, el Señor conocía muy bien a los discípulos. El Señor conocía lo que había en el corazón de ellos. Aquí dice que el Señor percibió que querían preguntarle. Entonces ellos querían preguntar, pero ninguno se atrevía a hacerlo. Por eso dijo, «Indagáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis». Aquí el Señor entra en un punto, aquí que es muy importante para nosotros, porque hay una lección espiritual. El Señor dice así, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. El Señor les estaba diciendo que ellos no estaban comprendiendo respecto a las palabras de que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. El Señor les estaba diciendo, yo ahora me voy a ir y me van a tomar preso, me van a arrestar y me van a matar. Y acontecerá que ustedes no me van a ver más físicamente. Vosotros lloraréis y lamentaréis, porque eso que el Señor estaba diciendo es lo que iba a suceder. Queridos hermanos, el Señor estaba preparando a los discípulos porque ellos iban a tener una gran experiencia con todo esto. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Mientras ustedes lloran, el mundo estará feliz. Pero el Señor agrega una cosa que es tremenda, y Él agrega, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Señor Jesús.
El Señor los estaba preparando para lo que vendría, porque todo lo que el Señor le dijo, eso se cumplió. Mas, en esta última parte del versículo hay una gran promesa. Es para nosotros, era para los discípulos, pero es para nosotros hoy. Nuestra tristeza se convertirá en gozo, se convertirá en alegría. Ahora, ¿cómo sucederá esto? En aquel tiempo, aún los discípulos no entendían y no sabían cómo es que esto iba a suceder. Queridos hermanos, amadas hermanas, dentro de nuestra experiencia, nosotros también pasamos por muchas situaciones en las que nos sentimos tristes, ¿no es verdad? Y si el Señor hoy habla para ti, habla para mí, tú estarías en una experiencia que te dejará al principio triste. Son experiencias que vivimos, que estamos viviendo. Y si miras a tu alrededor, verás que el mundo aún se alegra cuando tú lloras y cuando tú estás triste. Mas, queridos hermanos, queridos auditores, nosotros debemos escuchar esta palabra del Señor. Debemos escuchar esta promesa para nosotros hoy. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nuestra tristeza se convertirá en alegría. Esta es nuestra esperanza, en la que todos debemos creer y esperar confiados en el Señor y en su palabra, porque Él nos está preparando para todas las cosas que van a suceder. Mas debemos leer, debemos rumiar, debemos tomar estas palabras y disfrutar este versículo que es una promesa para nosotros. Nuestra tristeza se convertirá en gozo. Queridos auditores, nuestra tristeza se convertirá en alegría, porque Dios lo habló, porque Dios lo dijo, y así sucederá. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un día lleno de alegría y de gozo en las promesas del Señor. Un día colmado de muchas bendiciones. Amén. Renovado soy.